Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes, nuestra comunidad, se inspire a lograr lo imposible. Hoy tenemos con nosotros un invitado maravilloso, Juan Bernardo Tascón Ortiz, hoy socio de Uribe Henao Abogados, reconocido litigante y quien nos guiará a través de su historia en el mundo del litigio y la consultoría empresarial. Juan Bernardo, buenos días. Alirio, buenos días. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad que tengo de contar algo de la historia y el camino profesional que he tenido y si puede ser útil, sobre todo para los estudiantes y los que están empezando en esta carrera, es muy satisfactorio para mí. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Así será. Quisiéramos que empezáramos esta conversación y gracias por recibirnos en tus oficinas con ¿qué recuerdas de esos años universitarios? En tu caso, por los chismosos, pues preparando esta entrevista nos contaron que eras uno de los mejores promedios, pero además luego diste el salto de los pupitres al tablero a ser profesor. Hagamos un recorrido por esas historias memorables de profesores, anécdotas chistosas. Alirio, mira, yo recuerdo si hay un sentimiento que tuviera que resaltar sería como la gratitud por mis profesores. Llegar a estudiar una carrera como esta a los 17 años y tener el privilegio de encontrar profesores que en el primer año logren motivarlo y enamorarlo a uno del derecho para seguir una carrera dura, difícil, con muchas vicisitudes, muchas dificultades, es de verdad un privilegio. Mi primer recuerdo que se me viene tal vez a la mente es la primera clase de Derecho Constitucional General con la profesora María Cristina Gómez, a quien le tengo mucha gratitud. Imagínate, clase de 6, clase de 3 horas, hablando de Derecho Constitucional General, explicando las constituciones del mundo, y uno pues totalmente abrumado con esa información, pero entendiendo que el mundo es mucho más abierto y más grande de lo que uno alcanzaba pues a ver en el colegio. Y por otro lado, poder de alguna manera aterrizar en la realidad de la vida y del derecho con profesores como el doctor Juan Carlos Mejía, quien me dio Personas, primer año, viendo en la práctica cómo el derecho, sobre todo el derecho civil, la importancia que tiene y cómo funciona en la vida diaria, en la vida real de las personas, de las familias. Para mí es un privilegio. Corro el riesgo de no mencionar algunos que llevo pues en el corazón, pero te diría que ese primer año de Derecho para mí fue maravilloso. Las clases con el profesor Hernán Valencia de Derecho Romano. Además, pues sabes que me tocó Derecho cuando era anual. Claro. No es lo mismo que ahora, y había cursos completos de un año, Personas y Familia, Derecho Romano durante el año completo. Esa clase con el doctor Hernán Valencia, sobre todo, me parece muy, muy importante porque empecé a entender la importancia del derecho civil y a gustarme el derecho civil. Claro. Y después, digamos que dar el salto a segundo año, en donde uno ya se creía un poquito grande, aunque en realidad no lo era, con maestros como el profesor Fernando Velázquez, a quien le tengo muchísima gratitud. Me logró enamorar del derecho penal y casi caigo en la tentación, pero finalmente pues, la vida me llevó por otro camino. Pero el derecho penal lo guardo como un valor muy, muy preciado y me gusta mucho, me gusta conocerlo y estudiar en la medida de lo posible. Y el doctor Rafael Moreno, un año entero de bienes, en esa época era un año completo. Y tener como esa dualidad, bueno, yo estoy en segundo año en Derecho Penal, pero estoy viendo bienes, los dos me gustan, ¿por qué camino me voy? Hasta llegar pues a profesores como el doctor Luis Gabriel, que lo recuerdo también con una gratitud, obligaciones, sucesiones, ambas materias de un año.
un poco de pesadillas, como pensar en un final anual de obligaciones o de sucesiones, que era una cosa bastante demandante y bastante compleja. Mencionabas el tema de las notas, y la verdad es que a mí me fue bien en la universidad, pero si tuviera algún consejo para darles a los estudiantes hoy es, hombre, hay que tratar de que a uno le vaya bien, eso es importante en la vida, hay que estudiar, pero también hay que preocuparse por otras cosas, que de pronto yo no tuve en cuenta en su momento, el tema de las relaciones con los amigos, con los compañeros, aunque tuve unos compañeros muy queridos a los que también recuerdo con mucha gratitud, pero digamos que el mundo hoy es un mundo mucho más allá de estudiar simplemente derecho y clavarse a leer libros o repasar notas. Hay muchas cosas más importantes. Entonces no estoy diciendo que no sea importante, pero creo que los estudiantes hoy deberían tener presente que además de intentar hacer las cosas bien y ser juiciosos en el estudio, hay muchas otras cosas que a uno le dan satisfacción en la vida mirándola como en retrospectiva. Sí. Una pregunta curiosa, ¿tú fuiste alumno del profesor Tamayo con quien después trabajaste o él no te dio clase a ti? Alirio, ¿Dónde empezó el...? Sí, yo te cuento, porque es muy interesante. Él me dio clase, pero cuando ya estaba trabajando con él. Ah, ok, en especialización. Un amigo muy querido, Maximiliano Aramburo, trabajaba en la oficina del doctor Tamayo. Y cuando yo estaba en cuarto año, me dijo, ve, están buscando a alguien, a un estudiante en la oficina del doctor Tamayo, ¿quisieras entrar en el proceso? Inmediatamente le dije que sí. Yo no tenía naturalmente decidido por qué camino me quería ir. Como te decía, me gustaba mucho el derecho penal. Había acabado de ver Penal Especial con Carlos Jaramillo. Que será una clase buenísima. Una clase maravillosa también. Y entonces llegó esa oportunidad que yo no la estaba esperando y dije, bueno, ensayemos. Fui donde el doctor Tamayo, me entrevistó y fue tal vez un diciembre y me dijo, bueno, empezamos en enero. Y le dije, sí, bueno, denme unos días para yo aterrizar esto. El 15 de enero del 2004 empecé con el doctor Tamayo y ese año, durante el 2004, ya tuve la clase con él de responsabilidad civil. Entonces fue una combinación muy interesante, muy curioso, claro, de estar recibiendo clase con él y además trabajando en la oficina. Estaba trabajando medio tiempo, que nunca era medio, pero realmente una experiencia maravillosa. Y la verdad es que empecé, pues como empezamos todos. Haciendo ronda en la Alpujarra. Recuerdo las idas a caminar por los juzgados durante 3 o 4 horas, revisando juzgado por juzgado los estados, las notificaciones, pidiendo las copias, luchando como tenemos que luchar todos con el sistema, cómo funciona, yendo a la oficina, decir, hombre, se notificó esto, pero no me quisieron entregar copia, ¿qué hacemos? Se va a vencer el término, vuelva a la Alpujarra a tratar de hacer el ejercicio de que sí me dieran las copias. Y ahí empecé entonces con el doctor Tamayo durante ese 2004 medio tiempo, y luego ya me quedé de ahí en adelante tiempo completo. Qué bien. De la carrera, después, para que ya vamos pasando a otro escenario, fue ¿en qué momento llegas allá a ser el profesor titular y cómo te hizo sentir, digamos, estar ya en propiedad? Porque pues a mí me tocó ver por allá tus inicios, cuando ibas a reemplazar al profesor Tamayo en responsabilidad civil a algunas clases, o ibas tú o iba Laura, y después ya cómo fue sentirse, bueno, ya esta es mi responsabilidad, ya es Juan Bernardo el profesor. ¿Eso cómo lo tomaste cuando pasó? Alirio, sí, yo diría que como casi todo lo que me ha pasado en la vida son cosas que no he buscado, no he perseguido como con muchas ganas, pero realmente hoy digo, he sido pues un privilegiado por lo que la vida me ha puesto en el camino. Yo empecé como te decía, a trabajar con el doctor Tamayo. Y como ese año coincidía con que teníamos que ver responsabilidad civil, bueno, ni siquiera era optativa, obviamente claro, yo la tomé, claro. Y era una clase semestral, me empezó a llevar a las clases también. Cuando ya yo salí pues de quinto año,
empecé a ayudarle de alguna manera como monitor, pero no de manera formal, sino Sí. espontánea. Y ya en un momento, tal vez 2007, 2 o 3 años más adelante, pues con la generosidad que lo caracteriza, él me dijo, siga usted con la clase. Y yo había visto el ejercicio que hacían otros abogados que trabajaban en la oficina y que en realidad le ayudaban a él, y me parecía muy interesante cómo combinaban la cátedra, o por lo menos la asistencia a la cátedra, con el ejercicio profesional en la oficina. Entonces, mencionaste a Laura Restrepo, mi compañera de la vida del doctor Tamayo. A Maximiliano Londoño lo veía dictando clases, también apoyando al doctor Tamayo, y dije, pues bueno, a mí me gusta, y me fui quedando. Y ahí me quedé 12 o 13 años siendo titular de la cátedra de responsabilidad civil en la Bolivariana, y combinándolo pues con algunas otras cátedras en especialización y maestría. Solo una pregunta de cierre y pasamos al otro bloque de preguntas, y es, ¿a ti te tocó como esa transición del mundo analógico al mundo digital como profesor? Empezaste y te tocó dejar las fotocopias en la fotocopiadora del bloque, pero ya después ya mandabas la lectura en un PDF. Eso desde tu experiencia educativa, ¿cómo lo sentiste? Más porque hoy en día somos una generación, tanto tú como yo, que nos tocó siempre la transición. Pues sí, de eso vamos a hablar ahora más adelante, en la transición de la justicia y tu ejercicio del litigio, pero en la academia, ¿cómo fue vivir esa transición analógica a mucha parte digital? Alirio, yo te diría que con mucha alegría. Yo recuerdo pues siendo estudiante haciendo la fila, como decías, en la fotocopiadora, la fila larga ahí en el bloque, y sí. hombre, las fotocopias hay que tenerlas para mañana. Era difícil, es decir, lo que nos ha facilitado el avance tecnológico, pues con todas las cosas que tiene también de riesgos, pero lo que ha avanzado el mundo en esa materia, yo creo que hay que valorarlo, y nos ayuda muchísimo, nos facilita mucho el trabajo, y creo que nos falta muchísimo, Sí, total. Todavía, con todo lo que está pasando, y si quieres ahora podemos hablar de eso, un poco de inteligencia artificial y en fin. Yo creo que las cosas han cambiado bastante y hay que aprovecharlo. Creo que un estudiante hoy no se imaginaría haciendo fila pues en la fotocopiadora del bloque 12 para ver si en algún momento lograba, antes de que cerraran la fotocopiadora, tener el material de estudio. Y yo no sé si tú recuerdas que lo hablaba con Juan Carlos Ceballos, pues, que era el librero de la facultad, que si uno quería conocer un texto internacional, uno lo tenía que pedir a través de Juan Carlos, y pues costaba mucho, y era por encargo, y yo me acuerdo, y me imagino que a ti, uno pues que quería conocer los profesores del libro, de los temas del profesor Alterini, argentino, que eran editorial Rubinsal, o libros pues españoles, que eran de editorial Trota, de todos estos autores españoles, pues. Y entonces uno iba cada 8 días, o casi que cada 3 días, cuando uno tenía la goma del libro, ¿qué hubo, Juan? Ya llegó, y no había, para los estudiantes pues que no les tocó como uno, no había palabra más linda que cuando llegaba Juan Carlos y decía, ya llegó la caja, y llegó el mío, sí lo mandaron. Eso te quería decir, digamos que esa expectativa y la emoción que uno sentía cuando el libro llegaba, de tenerlo en la mano, era muy interesante. Hoy estamos, la verdad, es a un clic de distancia, y el conocimiento se ha extendido, se ha democratizado de una forma que tenemos que entenderlo para poder aprovechar cómo las cosas han cambiado. Claro, sí, yo creo que hoy eso también a ti, por ejemplo, que dictas o haces algunos cursos, te permite enriquecer el debate. Venga, mire, aquí ya está la sentencia de España, la sentencia de Estados Unidos, aquí está el laudo de la CCI, lo que mostraron sin las partes, pero bueno. Clarísimo. Pasando más a un tema de vida, tú vienes de familia de abogados, y pues creciste, y tu padre fue Juan Jorge Tascón, reconocido notario. ¿Cómo fue? Y tu madre pues también fue jurista. ¿Cómo fue crecer en ese ambiente y cómo te sentiste? ¿Crees que desde ahí empezó ese gusto
también por el derecho civil, yo tratando de conectar los puntos, Clarísimo. porque pues me imagino que vos llegabas a casa y las conversaciones eran esta escritura, este proceso de pertenencia, o mira, nos tocó esta reforma societaria a través de una escritura pública, y que la gente a veces piensa que en la casa se habla de todo, se habla del derecho, se habla también de los reclamos con los hermanos, y me imagino que eso también tuvo ahí una incidencia en tu formación, y eso quizás fueron esos primeros inicios conociendo el trabajo del abogado, pues que después tuviste la oportunidad de ir fomentando más al lado del doctor Tamayo y otros grandes profesionales que empezaron carrera en su oficina. Contanos de esos inicios y cómo te fuiste llevando de esa parte familiar a después irte ya yendo por el litigio, que nos encantaría saber. Alirio, sí, sin duda la familia me ha marcado en esta carrera. En el colegio yo siempre pensé, o por lo menos aspiraba a ser, pensé que iba a ser médico, y decía que supuestamente iba a ser neurocirujano, porque me parecía pues como que era una cosa increíble que alguien pudiera tener en sus manos un cerebro y poder operar y resolver problemas de salud. Pero por otro lado, aunque me gustaba mucho la medicina, tenía el ejemplo, lo tuve durante toda la vida, de mi papá y mi mamá, ambos abogados. Como decías, mi papá fue notario en ya no sé cuánto, creo que 30 años, en la notaría 14, y yo no tengo un recuerdo de mi papá anterior a ese oficio, es decir, siempre me acuerdo de él siendo notario, y yo iba a la notaría de no sé, 7 o 8 años, obviamente sin entender todavía nada, pero veía, digamos, ese esfuerzo que él hacía por llevar una carrera profesional en un oficio tan complejo, tan criticado, la verdad es que es tan desprestigiado a veces, y haciéndolo, digamos, con paciencia, sin mayores ambiciones económicas, con honestidad, tratando de resolver los problemas, de ayudarle a la gente y de llevar una notaría que pues es como tener una empresa, sí, con todas sus ventajas, pero también con todos sus riesgos. Veía yo esa cantidad de escrituras, de papeles, mi papá llegando a la notaría a la hora exacta que tenía que llegar, porque la notaría había que abrirla y el notario tenía que estar, sí. Y cerrando la notaría al final del día, a veces me quedaba jornadas completas. Eso naturalmente me marcó. Y también, como decías, mi mamá hizo una carrera profesional también muy bonita. Ella llegó a ser vicepresidente jurídica de Coltejer. Y tengo unos recuerdos también muy pequeños de ir a la oficina de ella, una oficina grande en el piso 31 del edificio Coltejer. Ir en esa época al edificio Coltejer era como ir a un parque de diversiones. Total, porque claro, pues. un ascensor que no existía en ningún otro edificio, la velocidad con la que subía y asomarse por una ventana del edificio Coltejer en el piso 31 y ver la ciudad. También veía a mi mamá con ese esfuerzo, con el trabajo que hacía, un trabajo muy demandante, muy duro, ella muy dedicada al trabajo. Y como decías, en la casa había conversaciones pues, que yo no entendía, pero que me empezaron de alguna manera apasionar por esto, sobre todo porque veía que el derecho era un instrumento, es un instrumento para ayudarle a la gente, para resolver problemas. Entonces a mis papás en las reuniones familiares, los tíos o mi abuela o alguien les consultaba, hay este tema, fulanito de tal, quieren regalarles a los hijos un apartamento, pero les da susto que se queden con él y que la dejen en la calle. Y mis papás decían, hombre, no, muy fácil, para eso está el usufructo y la nuda propiedad, cosa que naturalmente yo no entendía, claro. pero veía que el derecho, sobre todo el derecho civil, pues que era lo que ellos practicaban, tenía cosas muy bonitas y que había instrumentos, herramientas para ayudarle a la gente a resolver los problemas prácticos de la vida diaria. Claro. Eso me empezó a llamar la atención y a decir, yo creo que por aquí es la cosa. Y además tuve un abuelo a quien desafortunadamente no conocí,
pero siempre oí sus historias. Bernardo Ortiz Madrid, un abogado pues reconocido en la ciudad, en el país, por casos muy importantes, abogado litigante, y siempre oía las historias de él y decía, esto es muy, muy interesante. Yo creo que algo va en las venas pues también de lo que la familia ha hecho hacia atrás. Entonces yo creo que la familia sin duda me marcó en ese digamos camino. Que ese fue, a pesar de que tenías 7 años, tu primera aproximación laboral, así fuera que te llevara pues el doctor ya a pegar sellitos pues en los poderes. Y hacer el ensayo de la firma. Qué bien. Bueno, luego empezás tu carrera laboral, nos contás que arrancás pues como practicante, pasante, dependiente o patinador, como le podemos decir todos, porque a mí también esa fue la experiencia que empecé, ya lo he contado aquí, con el profesor de los Ríos, que fue dependiente judicial, recorriéndome todo el Valle de la Burrada, con calor, con frío, con lluvia, con lo que fuera. Y ahí empezaste y luego ya te gradúas y te quedas con la oficina del doctor Tamayo, donde sigues haciendo tu carrera hasta que ya decides pues venirte para esta empresa. ¿O tuviste algún paso anterior a ese? No, Alirio, la verdad es que esta carrera ha sido pues ya larga, de 20, 21 años, pero yo diría que muy, muy sencilla. Yo solamente he tenido dos ocupaciones. Estuve 11 años donde el doctor Tamayo, en la oficina del doctor Tamayo, como dices, desde practicante, pues dependiente judicial. Toda la carrera. Bueno, y no creas que fui dependiente 6 meses, fui dependiente 4 o 5 años, es decir, y la verdad es que me sirvió mucho porque esa experiencia sirve bastante. Ahí estuve hasta el 2015, 11 años allá, haciendo pues toda la carrera. Y luego, en ese año 2015, Carlos Henao y Carolina Uribe crearon Uribe Henao y me invitaron a ser parte de este proyecto. Tuve que tomar una decisión difícil porque, como te decía, el trabajo donde el doctor Tamayo en esa oficina, pues no puedo estar más agradecido con él por las oportunidades que tuve, por ser mi maestro, por ser mi mentor. Pero digamos que la vida lo va poniendo a uno en otros caminos. Yo estaba como en la dualidad quería tratar de ir a estudiar afuera. Siempre lo había tenido como un sueño, pero entonces me enfrenté a esa situación de decir, bueno, salgo a estudiar, pero esta oportunidad de venir a trabajar en Uribe Henao seguramente no se va a presentar luego o va a cambiarme el camino. O acepto esta oportunidad y decidí este segundo camino. Y aquí llevo ya casi 10 años. No sé a qué horas han pasado, pero ya... Y que además es un reto también mayúsculo porque, y lo hemos hablado y ya vamos a hablar ahorita que sigamos con otras preguntas, y es el reto de pasar de ser abogado bajo una firma, un equipo de litigios con un respaldo, ya a ser socio, en donde también implica que tengo que, como abogado, tener conocimiento del negocio y aportar al crecimiento del negocio, que hay veces que muchos de nuestros estudiantes creen que salir a montar oficina es ya, no, yo salí, cogí el escritorio, arranqué a coger teléfono y me empiezan a mandar los casos y yo a despachar tranquilamente. Y mentiras, yo me imagino que hoy aquí ya de socio, pues ya te toca estar pendiente de la contabilidad, estar pendiente de los clientes, del servicio, un equipo humano que está debajo de ti que también requiere que hoy seas vos el que los inspire, así como tuviste un mentor. Empecemos por esa pregunta y ahí vamos yéndonos ya para enfocar esos casos de litigio que te han tocado. ¿Qué papel tuvieron? Y pues ya nos contaste de tu padre, de tu abuelo, y ese papel, ¿tú qué opinas del papel que tienen esos mentores en esa elección de carrera que uno termina haciendo? Fundamental, Alirio, ese papel. Los mentores que son generosos, desprendidos con el conocimiento, que de verdad quieren hacerlo progresar a uno, son fundamentales en la carrera. El doctor Tamayo pues, me dio la oportunidad durante tanto tiempo, 11 años, de hacer la carrera en la firma. Y si algo le agradezco yo a él es la generosidad que tuvo conmigo. El doctor Tamayo es una persona
pasó por aquí, sí, creo que todos lo han podido ver, que en realidad si algo no tiene es egoísmo. Él siempre me estuvo animando a que siguiera adelante, creciera, cosas que normalmente no pasan, pero que a uno el jefe le diga: oiga, yo necesito que usted hable más en las reuniones, que pueda participar, que vean, que los clientes vean su valor como abogado, lo que puede aportar a un tema específico. Porque a veces lo que pasa es lo contrario, ¿cierto? El socio o el abogado senior quiere estar a la cabeza y que el junior no participe, por lo menos que no lo opaque. El doctor Tamayo pues tenía la ventaja de que había hecho una carrera profesional muy exitosa y ya no, digamos que no tenía nada que reservarse, y entonces en esa generosidad me permitía y me animaba y me decía: hable, escriba, hable con los clientes, siga adelante, que no le dé temor, de participar en este ejercicio. Y gracias a eso yo tuve la posibilidad de que los clientes me conocieran, que supieran que yo podía aportar algo en los procesos, en las asesorías y en fin. Y entonces tuve el privilegio luego de que cuando llegué aquí, pues llegué como llega uno sin absolutamente nada, pero empieza a abrirse un camino y los clientes empiezan a darse cuenta: bueno, estuviste donde el doctor Tamayo, una experiencia profesional importante, nos interesa este concepto, o que nos ayudes con este proceso. Digamos que uno siempre tiene esos mentores, que es la pregunta que me hace como referencia. Y que eso fue lo que abrió las puertas a ti en este camino del litigio. Porque, pues, sí, y no solo él, digamos que muchas personas que he mencionado y que trabajaban con él con una premisa muy importante en esa oficina, y es la excelencia. Digamos, trabajar los casos, cosa que yo aprendí desde un principio y procuro hacerlo en mi ejercicio profesional todos los días. Los casos, independientemente de la importancia o de la cuantía, los casos deben manejarse con la misma profundidad y con la misma responsabilidad. Y era lo que yo veía donde el doctor Tamayo, con las personas que ya te he mencionado, tal vez se me pasen algunas, pero estaba también Alejandro Botero, Ana Catalina Restrepo, los veía con ese juicio, trabajando, digamos, con la misma intensidad y la responsabilidad, el proceso de $1 millón y el super proceso multimillonario. Eso me enseñó bastante y me permitió ver, cuando llegué aquí, que realmente no hay caso pequeño, no hay proceso pequeño. Para el cliente, el proceso, sea de $500,000 o el multimillonario, es un proceso muy importante, es su proceso. Total. Y entonces así empecé a trabajar en Uribe Nao, con casos obviamente pequeños desde un principio, y ahí he ido avanzando y he ido creciendo. Ya hoy afortunadamente. No solo inspiras a los demás, salís en rankings y demás. Bueno, en el tema de litigio nos contaste pues que también casi que fue una elección que la vida tomó por ti, porque fue una recomendación a través del profesor y amigo pues Maximiliano. Uh-huh. y fuiste llevándote y dijiste: hombre, aquí encontré en el litigio algo atractivo, y un equipo que te apoyaba, porque uno siempre está pues de la mano de otros que van más adelante, y eso es algo que ahora vamos a profundizar un poco más, y es el trabajo en equipo, que a veces uno lo forma muy adversarialmente, y mentiras que termina siendo que esto es una construcción de todos, y hoy por hoy más pues con el papel del abogado al interior de los procesos para recaudar pruebas, etc. Mira que hay una pregunta bien interesante, y es: listo, vos seguiste el litigio, dijiste: bueno, aquí está bueno esto, la responsabilidad civil. Yo aquí conectando puntos digo, sí, claro. A Juan Bernardo le gustaba el penal y dijo: pues la responsabilidad civil y el penal tienen aquí una relación muy chévere, nos tocan casos de extracontractual que pueden provenir de orígenes delictivos, y te fuiste yendo por el litigio. Ahí, ¿cuál fue en ese momento el caso que vos digas partió en dos tu pensamiento jurídico, y que fue ese caso difícil, que te retó, que te desafió a lo más profundo, y dijiste: uy,
yo de este caso fue de donde aprendí y quise seguir dedicándome a esto. No, Alirio, yo diría que muchos en conjunto y ninguno como particularmente que yo diga, tengo como que tenga identificado un proceso, un litigio, un día en que yo dije, esto es lo mío. No, digamos que en el litigio uno va recorriendo un camino, como decía, de casos muy importantes, casos no tan relevantes, pero todos van aportando a la formación de uno. Mira, yo a veces pienso, ¿yo por qué fui litigante? Uno identifica al litigante con, como decías, con el que confronta, con el que sabe pelear, dar la batalla. Y me lo pregunto es porque a mí la verdad es que el conflicto, digamos, personal o familiar no me gusta. A mí me parece que hay formas distintas de resolver los problemas. Y digo, hombre, si a mí esto no me llama la atención el conflicto, ¿por qué yo recorrí este camino? Y creo que la respuesta es que en el litigio uno tiene la oportunidad también de buscar cómo resolver problemas. Y por eso soy un abogado, pues litigante sí, pero muy abierto a buscar soluciones alternativas. Cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo que implica un litigio, lo que la gente sufre con un pleito, quienes están involucrados, sea como demandantes o como demandados, lo que nos toca a los abogados durante un litigio con los sacrificios personales que eso tiene, yo digo, si la gente supiera a qué se va a enfrentar, seguramente buscaría alternativas de solución distintas a llevar un proceso hasta el final. A veces hay que llevarlos y lo hago, pues, aunque decía que no me gusta el conflicto, pero lo hago pues con toda responsabilidad, con fortaleza, claro, con todo el profesionalismo, pero cuando veo la oportunidad de que un proceso se resuelva de otra manera, me gusta mucho hacerlo y me gusta ayudarles a los clientes a que resuelvan los conflictos de una manera distinta a tener que soportar un litigio de 5, 8, 10 años. Como te digo, a veces nos toca y el cliente dice hay que ir hasta el final y vamos hasta el final con todo lo que eso implica. Pero la posibilidad de componer de los problemas, de resolverlos de una manera más amistosa, me gusta mucho y ese es el enfoque que normalmente trato de tener en el ejercicio profesional como litigante. Sí. Tocaste un punto muy valioso y es que se confunde, y por eso nos gustaba mucho cuando preparábamos esta entrevista, y se confunde al abogado que resuelve los problemas aún en sede de un que se llama litigio judicial, al abogado que es peleador porque es su temperamento y su personalidad. Así es. Y entonces hay gente que dice es que este es litigante y entonces lo asocian con el que habla duro, se rasga la camisa, patea la mesa y trata mal a la contraparte. Claro, y en eso hay dos preguntas que nos preparábamos para esto que son muy formativas, y es, uno, ¿cómo manejas el litigio cuando sabemos que es presión? Porque hay términos, si bien los términos son para el litigante, hay una crítica que los términos no son para el juez, pero para el litigante sí hay que hacerlo y hay que correr, aún en medio de tu vida familiar, que ahora nos va a contar un poquitico pues, de cómo ese es el equilibrio. Y cómo lidias con cuando las personas, uno, traspasan lo que es el fondo, el problema de fondo, al ataque personal, y entonces, no sé, dicen, es que, no sé, XYZ, como Juan Bernardo es XYZ, y te atacan a ti en la persona. Eso para el litigante, ¿cómo se maneja? ¿Cómo has aprendido tú? Y lo otro, para complementar, es, siento que a veces hay algunos litigantes que son así porque temen perder, y creen que perder está mal, o perder los va a desprestigiar. Para ti que en esto sabes que siempre perder es una posibilidad, ¿cómo afrontas esas dos partes emocionales de tu trabajo como litigante? Alirio, varias cosas que yo quisiera dejar como mensaje. Lo primero, el equilibrio con la vida personal. Es muy importante, es fundamental, y yo rescataría en ese punto específico la necesidad o la importancia de tener un buen equipo.
los litigantes, como dices, pues normalmente no dormimos bien porque estamos pensando en que se va a vencer el término, si hay algún término que no tengamos en el radar y se está pasando, pero digamos que tener un equipo ayuda mucho. Yo he tenido el privilegio, pues naturalmente donde el doctor Tamayo, pero aquí cuando empecé solo, he estado desde el principio con un coequipero, Oscar Jiménez, que me ha acompañado durante todo este camino y hoy está conmigo, todavía está aquí en la oficina en Uribe Nao, y con él hemos logrado ir formando un equipo pequeño, pero un equipo muy responsable. Yo quisiera dejar ese mensaje de que el equipo ayuda mucho y la confianza en el equipo a poder tener ese equilibrio entre la vida personal y el trabajo. De otra manera es muy difícil, uno no lo puede hacer todo, uno naturalmente no se las sabe todas, el equipo sorprende todos los días con ideas, con cosas nuevas, con ayudas que pueda dar, y digamos que la distribución del trabajo sirve mucho también para tener ese equilibrio, porque además es una premisa mía, yo no soy un litigante que descuide a la familia o su vida personal por el trabajo, sin dejar de entender que los clientes pues hay que respetarlos y defender su interés con toda la responsabilidad que eso implica, pero si, digamos, se trata de tener menos casos para poder llevarlos bien y llevarlos con toda responsabilidad, prefiero muchas veces eso. Hablabas en la segunda pregunta que me hacías sobre el tema de la confrontación. Sí, ¿cómo sabes manejar ese tema del ataque personal? Porque en el litigio a veces hay ciertos colegas, que no son todos por fortuna, que piensan que todas las armas son válidas, incluidos los desleales ataques personales. Y ahí ¿cómo lo sabes poner ese límite o cómo sabes manejar esas objeciones y decir, Juan Bernardo, esto no es con vos, y sí, tranquilo, y me están queriendo sacar del tablero? De acuerdo, yo tengo como varias premisas que trato de respetarlas siempre, Alirio, en ese sentido, y es, primero, respeto, pues no tengo por qué irrespetar a nadie, ni a una contraparte, mucho menos a un juez, ni a contraparte, ni abogado, ni a parte propiamente. El respeto es la premisa. Yo creo que eso es fundamental, no perder la compostura, pero la firmeza es también muy importante, porque cuando a uno lo ven en una intervención, en algún acto procesal, con respeto pero con firmeza, saben que hay que bajarle a los ánimos, hay que tratar las cosas como se debe. Mira, Alirio, yo creo que en el litigio uno tiene que entender, ahora me preguntabas por casos como paradigmáticos, y la verdad es que yo no soy muy amigo de hacer alarde pues, de los casos como icónicos, porque uno tiene que entender que los pleitos no se ganan solamente por mérito de uno, y los pleitos no se pierden solamente por culpa o por falta de uno. En el litigio hay una cantidad de contingencias que se mezclan, lo resuelve un tercero. Total. Uno hay que hacer el trabajo bien, hay que hacerlo con dedicación, con responsabilidad, con respeto, pero uno no puede asumir que si gana es porque uno fue el superabogado y la contraparte hizo mal su trabajo, y tampoco puede asumir que si pierde fue por falta o por desidia de uno, porque no vive. Realmente, sí, si uno vive con esa premisa, no va a disfrutar el trabajo. Y como sabes, pues casos se ganan y casos se pierden, y uno hace su mejor esfuerzo. Yo creo que el tema del respeto y el buen trato con la contraparte, con los funcionarios, los árbitros, los jueces, eso es fundamental, y los clientes lo valoran mucho. Creo que es muy importante hacer entender, lograr que los clientes entiendan lo que me estás diciendo, y es, no hay que confundir un buen abogado litigante con un abogado grosero, mañoso, peleador. Con un abogado firme, sí, que defienda mis intereses con todo su conocimiento y con todas las herramientas que tenga, pero con todo respeto. La verdad es que he tenido el privilegio en estos
tantos años de litigio, de tener contrapartes leales, muy escasamente he encontrado contrapartes que uno dice esto no se hace o yo no lo haría o esto ya raya pues en las faltas disciplinarias. Total. Y hay que entender también que los procesos dan muchas vueltas, que la contraparte de uno no es un enemigo, sino que está defendiendo su interés, y lograr tenerte sentado vos aquí haciéndome este ejercicio, habiendo sido nosotros contraparte, Sí, por ejemplo. habiendo sido nosotros contrapartes, eso es verdad. Cosa que uno dice, esa es la vida Esa profesional. Es la vida, claro. Y tengo muy buenos amigos, abogados muy queridos, que hemos trabajado como contrapartes. A veces nos toca después trabajar como copartes Del o en un mismo equipo. Así. Esto es muy dinámico, evoluciona mucho, y a veces uno se apasiona tanto con un pleito y al final el cliente dice, oiga, yo no quiero seguir con esto, arreglémoslo. Sí. Hay una cosa que a mí me llama la atención en el litigio, alguien me lo dijo alguna vez, tal vez el doctor Luis Gabriel Botero, y me dice, los pleitos dan muchas vueltas. Y yo miro para atrás los procesos que he llevado y digo, es verdad, a veces yo digo, este pleito va a durar 10 años, ¿qué vamos a hacer? Y al poquito tiempo se arregla o da un giro que uno no lo espera. Yo diría que uno como litigante, con esas premisas del respeto y del trabajo juicioso, debe estar preparado con la apertura para que todo pase en el litigio, o el proceso que uno ve, hombre, lo arreglamos, y finalmente dice, hay que llevarlo hasta el final. He tenido unos casos pues que para mí son como muy representativos, no necesariamente por la cuantía que implican o por los intereses que están en juego, sino porque he logrado, por ejemplo, tener procesos que en disputas familiares muy duras, claro, que han empezado contestando aquí la demanda en esta oficina nosotros y llevarlos hasta casación, como hacer todo el tránsito, todo el camino de un proceso que uno cuando está empezando dice, no, pues yo un proceso completo nunca me va a tocar, esto claro. Pues es demasiado largo, pero sí, nos toca, y alegrarse con la primera instancia que salió a favor, sufrir con la segunda instancia que salió en contra, y los clientes dicen, pero aquí qué pasó, qué vamos a hacer, y luego tener la alegría, a veces pasa, a veces no, que la corte case la sentencia, claro. Y uno diga, bueno, llevé el proceso completo y tuve esa satisfacción de llevarlo hasta el final. Sí. Y quería agregarte algo, Alirio, muy rápidamente, y es como la sensibilidad que uno tiene que tener para entender la posición de los clientes y el interés. Importante. Mira, procesos que me han marcado en la vida, un proceso de responsabilidad médica muy duro en el que presentamos una demanda por una niña que a los 2 meses de edad le hicieron un mal diagnóstico de una meningitis y quedó con una parálisis cerebral. Wow. Ese proceso, pues además de toda la complejidad que tenía desde el punto de vista jurídico, tenía un trasfondo anímico, emocional, familiar muy, muy duro. Y ver a esta familia con la entereza, la fortaleza con la que se afrontó a ese proceso, que al principio, ese es uno de los que dan tantas vueltas. Yo decía, este va a ser un proceso muy largo, muy difícil, y aquí la institución médica demandada va a llevar esto hasta el final. En la primera instancia se concilió el proceso. Ese es un proceso que llevamos con un amigo además muy querido, el doctor Alfonso Cadavid, a quien seguramente conoces. Lo que te digo es que uno no puede ser tan frío como para decir, hombre, vamos al final con este pleito. ¿Qué quiere la familia? ¿Cuál es el interés real de quien está detrás? ¿La familia necesita realmente un dinero? O aunque el dinero no le sobre, lo que quiere hacer es un cierre de esta tragedia familiar y poder pasar la página. Como abogado litigante, yo he aprendido que uno no puede llevar
las cosas caprichosamente hacia una dirección distinta de la que los clientes realmente quieren y dónde quieren llegar. Eso me parece muy importante. Iba a darte esa misma percepción que yo también tengo y que he venido desarrollando, que a veces uno cuando está más joven, uno como que trata de juridificar un poco más el problema, porque para uno pues el proceso como tal y demás es su objeto de estudio, pero para el cliente es su drama. Entonces a veces se encuentra uno colegas y a mí eso me ha parecido muy triste, y uno esperaría que en el litigio no pase, que quieren seguir el proceso, pero porque ellos necesitan X o Y decisión judicial que les confirmen X o Y teoría que ellos tienen, pero que probablemente la familia hace rato quería era una solución que ya le habían propuesto incluso extrajudicialmente. Tuve un proceso, Alirio, te lo menciono rápidamente, pues, un proceso hace poco de agencia mercantil, y digamos que lo que decía, yo quería llevar el proceso hasta el final porque me parecía súper interesante que se declarara que había una agencia mercantil, y era un caso muy relevante para mí, porque desde el punto de vista académico, profesional es importante. Hombre, la familia que estaba detrás de ese proceso, los clientes, ¿qué les importa a los clientes que finalmente un juez declare o no que haya agencia mercantil? Lo que quieren es tener una retribución económica por el trabajo que hicieron durante tantos años. Con agencia, sin agencia, con mandato, sin mandato. Total. Yo no puedo ser tan obtuso como para decir, no, este proceso hay que llevarlo hasta el final porque aquí hay clarísimamente una agencia de hecho y yo quiero que la declare. No, busquemos una solución satisfactoria para el cliente. Total. Porque no vale la pena dar esas peleas cuando uno no está alineado con el interés del cliente, y hay que saber descubrirlo. Que eso es algo muy, muy valioso que también hay que entender, y que muchos jóvenes que hoy ven el litigio pues como camino lo tengan en cuenta. Ya entrando a esta fase de unos consejos de carrera y todo lo que has construido y has venido aprendiendo, hoy cómo has ido entendiendo, hablamos que tanto en profesor, pero en tu profesión te tocó la transición analógica a la transición digital, empezaste pues yendo a verificar estados, hoy se pueden ver por una página web, empezaste yendo a audiencias incluso arbitrales en un edificio, en la Cámara de Comercio o en un centro de arbitraje. En el centro. Y hoy te tocan audiencias de arbitraje digitales, y así pues muchos otros escenarios. Para ti hoy, eso qué ha significado, y para ti aún hoy, ¿cuál sería la deuda de la justicia, si se podría decir? Sin criticar, porque siempre hay mucho para hacer y no podemos querer hacerlo todo, sino tenemos, como dice la economía, recursos escasos para ir haciendo una cosa. En ese tema de lo que has vivido en esa transición y que hoy quisieras que en la justicia existiera, y ya luego pasamos como a unos consejos de carrera, que tú recomiendas buenos libros también, ahora vamos a hablar de eso. Empiezo por lo último. Uno se queja mucho de la lentitud de la justicia, pero cuando uno piensa bien las cosas, la verdad es que se da cuenta que los jueces trabajan con unos recursos, los jueces y los funcionarios en general, con unos recursos muy escasos, son casi que héroes en medio de esto. Uno tener ingresos de procesos diarios, no sé cuántos le puedan entrar a un juzgado, y tener que estar saliendo de procesos al mismo ritmo, eso es imposible. Y yo creo que hoy, con la velocidad con la que el mundo se está transformando, necesariamente a esto hay que incorporarle herramientas de inteligencia artificial y tecnológicas en general que ayuden a la práctica judicial, porque la morosidad es horrible, pero también la superficialidad o la resolución de los casos sin suficiente profundidad, eso aporrea mucho, da muy duro. Y yo creo que hay herramientas que apenas hoy nos estamos dando cuenta de que existen y que pueden funcionar, que ayudan mucho. En esto, Alirio, yo creo que primero hay que ser autodidacta, porque las cosas van a una velocidad que es imposible, digamos, como tener todo a la mano, todos los recursos, sin que uno mismo diga, bueno, vamos a buscar qué me puede servir. A mí me llegan, estoy suscrito por ahí a alguna cosa de correos de inteligencia artificial, y todos los días me llega
un correo diciendo hoy salieron estas 10 herramientas. Hombre, ¿a qué horas vamos a lograr tener como un panorama completo? Entonces hay que buscar herramientas que a uno le sirvan. No solamente pues para los jueces, para agilidad, sino en el ejercicio profesional como abogado. Yo creo que antes no lo creía, era muy escéptico, pero cada vez me convenzo más de que estamos en un momento de quiebre, Sí. de lo que está pasando en el mundo, en el ejercicio del derecho, y creo que hay herramientas fundamentales. Te cuento esta anécdota. Tenemos hoy en la oficina una pasante internacional, viene de Francia y quiso venir a hacer una pasantía aquí, estudia Derecho pues en Francia. Y en estos días le preguntaba, porque estamos en ese ejercicio en la oficina de buscar herramientas que nos ayuden, le preguntaba, ¿ustedes qué utilizan en la universidad en Francia en temas de inteligencia artificial? Esperando que la respuesta fuera, vea, tenemos estas 5 o 10 herramientas. Y la respuesta fue, tenemos absolutamente prohibido utilizar inteligencia artificial. Yo te confieso que no estoy seguro de cuál es el camino correcto, pero sospecho que ese definitivamente no es, porque esto hay que complementar, entiendo las prevenciones. Tú vas a salir y no pasa, pues vas a herramientas, la tienes que utilizar. Exactamente. O sea, pues, hay que empezarlas a usarlas bien, aproximarse a ellas. Entiendo las prevenciones pues, de temas de plagio y que se busca la creatividad de los estudiantes por encima de lo que pueda crear una herramienta de estas. Pero ante el cambio que estamos viviendo, yo diría, la posición no puede ser cerremos los ojos y que cuando los estudiantes salgan al ejercicio ya ellos verán qué hacen con estas herramientas. Creo que el mundo está cambiando a una velocidad en que el conocimiento, como lo decíamos ahorita, está totalmente expandido, está democratizado. Ahí está el conocimiento. Sí. ¿Cómo nos aproximamos a él? Necesitamos ayudas. Y en lo que dice la justicia y la incidencia hoy, yo aquí en esta conversación, porque también además es una conversación para que todos se inspiren y uno se prepara, yo he visto que también hay cosas muy sencillas que a veces se nos olvidan, que la gente piensa que toda la solución está en la inteligencia artificial, pero hay cosas sencillas que están a la mano y para eso uno no necesita nada. 1, escriba claro. 2, escriba al punto. 3, clarifíquele al juez una estructura. Si usted tiene la necesidad de poner un diálogo, un mapa de concepto, un mapa conceptual, póngalo. 4, si usted quiere que el juez, para que le quede mejor el entendimiento del caso, mandarle un video de YouTube, póngale el enlace, porque es que a veces nosotros los mismos abogados creemos que también es todo lo complejo, pero hay cosas que son muy sencillas, que tengo amigos que son funcionarios judiciales y me dicen, vea Lirio, y no es por nada, el cual no está hermoso, Lirio, no, gracias, dice, vea, todo este escrito que me mandaron, y usted no se imagina que yo me leo solo estas 3 páginas, porque estos son copia y pegue de 20 sentencias que yo ya me las sepa. ¿Qué me tiene que pegar eso? Pero a mí me obliga que tengo que mirar, porque si no le voy a fallar sin congruencia a la demanda, a las pretensiones. Entonces eso es un tema que también es llamarle la atención y que la justicia necesita. Y segundo, que yo pensaba pues aquí, y ya pues no quiero abusar del tiempo porque sé que tienes que tener otra reunión, eso está maravilloso, y era como que también como nosotros como colegas empezamos a generar una conciencia y decirle, no te quiero limitar tus escritos, porque hay países o cortes como en California donde el límite de páginas son 25, y si yo me voy a pasar, le tengo que llamar a Juan Bernardo en controversia y decirle, Juan Bernardo, te voy a mandar un escrito de 50 hojas para que estés preparado, y hay unas reglas muy claras de procedimiento que limitan los recursos y demás. Entonces uno dice, hombre, quizás también una verdadera reforma a la justicia podría partir que los abogados promovamos desde una posición más activa, no tan asistencialista del juez, que podemos tener una reforma, ¿por qué no?, sin demeritar los derechos constitucionales y garantías mínimas de las partes, como una reforma que permita de alguna manera darle protagonismo también a las partes y eso reduciría los tiempos del juez. ¿Tú ahí qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo, siquiera lo mencionaste. Si yo tuviera que dar como alguna recomendación de lo que hoy estoy viendo para el ejercicio profesional, primero, lo que mencionas, el lenguaje bien utilizado, claro y conciso. Uno se tiene que formar no solamente en derecho, sino en saber escribir y hablar bien.
pero la verdad es que hoy hay una cantidad de herramientas que no existían antes. Total. Para corregir, simplificar, expresar mejor las ideas. Y uno al principio uno es muy resistente, hombre, yo ¿por qué si tengo esta idea o este párrafo, por qué se lo voy a entregar a una herramienta para que me diga cómo lo debo redactar? Si esta es mi idea y yo creo que es la mejor forma de redactarlo. Uno se sorprende por la forma como esas herramientas le pueden ayudar a cambiar un poco el panorama, la idea, hombre, la idea que expresé de última debería ser la primera para que el juez o el funcionario lo tenga claro. Entonces, primero, buen uso del lenguaje con expresiones claras, concretas y concisas. Y el segundo tema que mencionas es sobre el tema de jurisprudencia. Me parece muy importante rescatarlo, especialmente por las herramientas que hoy tenemos. Total. Antes nosotros teníamos que ir a las gacetas judiciales, hombre, buscar qué dijo la corte por allá sobre tal o cual tema. Allá al edificio Lara Bonilla, al segundo piso, a que le dijeran a uno las sentencias del Tribunal de Medellín. Exactamente. Si hay una herramienta, un instrumento que a los jueces y a los funcionarios en general hoy les ayude, es la jurisprudencia. Y si uno puede con herramientas lograr mostrar para un determinado caso cómo se han fallado casos similares comparativamente en distintas salas, en tribunales, yo creo que eso es bastante útil. Y hoy la verdad es que hacer resúmenes de jurisprudencia, búsqueda de jurisprudencia sobre un determinado tema, creo que son 2 clics. Es bastante fácil y bastante útil. Si yo tuviera que sugerir alguna reforma, digamos, o modificación al funcionamiento de la rama judicial de la justicia, es enfoquémonos en darles a los jueces herramientas que les permitan resolver sus casos con base en los antecedentes ya fallados, para que conozcan de una forma metódica, sistemática, comparativa, qué se ha dicho sobre un determinado caso. Imagínate lo que eso le acorta en distancia a un juez o a un funcionario. Y si uno como abogado puede en sus escritos, en sus intervenciones en la audiencia, entregarle de una vez al juez esas herramientas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, obviamente, de manera leal, no como me pasó en un caso que te decía, he tenido muy poquitas contrapartes desleales, pero hace poco me pasó que una contraparte en un escrito ante la corte se inventó la sentencia y la citó entre comillas. Y no puede ser un error porque de verdad francamente no lo es. Yo por todos lados le busqué, dije, ¿será que esta persona se equivocó? De pronto tomó... No, la corte dijo esto y eso no lo dijo la corte. Hay que ser leal en esa búsqueda y hacerlo con cuidado, porque también sabemos que hay herramientas que inventan cosas. Yo no puedo decir qué ha dicho la corte sobre el contrato de distribución en Colombia. Y la herramienta puede decir un montón de cosas, entre comillas, en la sentencia tal dijo esto. Sí, es la labor ética de uno de contrastar que no todo está ahí. Entonces la herramienta es muy buena, no podemos tener esa prevención, pero también hay que tener todos los cuidados. Y hoy tenemos, ahí es donde te decía que el aprendizaje como autodidacta es muy importante, porque hoy hay herramientas de herramientas y uno puede decir, hombre, esta me sirve porque es fiel, es leal a lo que yo quiero preguntarle. Yo sé que la jurisprudencia que me va a dar es verídica, es auténtica. Esta me preocupa mucho porque no funciona así y me da mucho susto. Entonces también hay que empezar a descubrir qué tipo de herramientas de esas nos pueden ayudar sin perder el norte y sin faltar a la ética. Sí, tres preguntas finales, pero estas son más rápidas, pues no. Tranquilo no hay que avanzar tan a fondo. Pero antes, muchas gracias por tu tiempo. A vos, Alirio. ¿Te sentirías cómodo con que te falle un caso, una inteligencia artificial sin intervención humana? Eso es una pregunta que hoy ha venido, porque hay estos sistemas Kleros u otros que funcionan como a través de herramientas de blockchain que
que ya están haciendo carrera para algunas situaciones. Tú Pero todavía que has venido no. trabajando en esto, tú dirías, uy, no, a mí me hace falta el contacto humano y por más que haya virtualidad, ¿siempre la persona prevalece o cuál es tu posición? Sí, no sé si soy ingenuo en pensar que la mente humana, la intervención humana todavía se necesita. Yo hoy no me siento totalmente tranquilo con esa solución. Creo que en algún momento vamos a llegar allá pronto con casos relativamente sencillos en los que, no sé, se trate de liquidar una obligación, por ejemplo, o cosas que supongan simplemente un razonamiento matemático, pero en temas más profundos, el caso que te mencionaba ahorita de responsabilidad médica, o pienso en casos como de responsabilidad contractual, yo digo, ¿será capaz la inteligencia artificial únicamente, sin ninguna otra intervención, Sí. de resolver estos casos? No me quedo todavía tranquilo. Creo que el papel del juez tiene que cambiar, naturalmente, pero es fundamental, como el papel de los abogados. Yo tampoco me siento hoy tranquilo, ni más faltaba que me atreva a hacerlo, a contestar una demanda o a presentar una demanda que me prepare una Sí, herramienta la de herramienta estas sin que yo no. le haya dado una revisión, le dé mi enfoque, le cambie la perspectiva. No soy capaz de imaginarme todavía Sí, no, eso es ese complicado. punto. Pero Sí, puede que allá lleguemos pronto. sí, porque sí, hay casos que uno dice que es contrastar una fecha, si se citó o no se citó en esta fecha, declara la ineficacia o no de un acto jurídico, pues dependiendo, por ejemplo, en temas societarios, pero otro más complejo. Pero perdóname, sí me sentiría cómodo con digamos, un fallo redactado por una herramienta, siempre y cuando el input o el prompt haya sido el correcto. O revisado. Creo que hoy también, sí. si el juez le dice a una herramienta, oiga, yo este caso lo voy a fallar de esta manera, porque considero que aquí o hay prescripción, o no la hay, o debe condenarse, redácteme el borrador de esta decisión. Total. Creo que eso es perfectamente posible. Para allá vamos muy rápido. Creo que ayuda mucho a agilizar siempre y cuando haya el control previo y posterior del funcionario. No somos máquinas. Exactamente. Dos preguntas finales. Una, ¿qué te hubiera gustado aprender de otras disciplinas de la vida, sobre todo para ti como litigante, que cada caso es único y una cantidad de materias novedosas cada vez, y para el ejercicio, negociación, persuasión o contabilidad, que son las materias que vos dijeras, hombre, esto al Juan Bernardo de 22 años, cuando salió de la universidad, le hubiera caído tan bien y que tuve que darme en el camino cuenta que era necesario? Esa es la pregunta y viene con la otra partecita y es, ¿cómo te preparas tú para hacer mejor tu trabajo? ¿Qué te gusta leer? Sabemos que te gusta la literatura, me recomendaste un muy buen libro, pues, de Esteban Duperli. Y eso, como el Juan Bernardo profesional, se levanta y lee el periódico, hace ejercicio, después escucha noticias un rato, o ¿qué es eso que a ti, que tú dices, ve, esto me enriquece como abogado? No necesariamente es full derecho, pero yo sé que por saber esto, y ojalá lo hubiera sabido antes, hubiera podido hacer o sigo haciendo mejor mi profesión. Sí, Alirio, empiezo por lo segundo. Yo creo que todo lo que sea extrajurídico y que uno pueda complementar en la vida sirve y ayuda. Yo pues tengo algunas rutinas que he tratado de implementar a fuerza de golpes, de lidia, también de crisis, porque uno la sufre naturalmente en la vida. Pues trato de hacer ejercicio, sobre todo en las mañanas, me ayuda mucho como para empezar el día despejado, como organizado, saber qué tengo, cómo lo voy a ir afrontando. Me ayuda mucho sobre todo para la salud mental, que hoy es un tema al que no le ponemos atención mucho, cada vez más afortunadamente, y creo que es fundamental tener ese cuidado. Lo complemento digamos, con la vida familiar. Yo tengo una esposa y un hijo de 7 años. Trato de estar cerca de ellos.
todos los días, todo el día en la medida de lo posible, estar pendiente de las actividades del niño, no solo en el colegio, sino por fuera. Creo que esas pequeñas cosas lo van nutriendo a uno como con la satisfacción de saber, hombre, yo estoy aquí haciendo un trabajo profesional relevante, importante, satisfactorio, pero no estoy descuidando a la familia, y me parece eso muy importante, porque lo otro es vivir con una carga de culpa y de remordimientos que la verdad es que no valen la pena, sobre todo cuando uno mira hacia atrás, hombre, ¿qué es lo que realmente me ha enriquecido a mí en la vida? Pues además obviamente del trabajo y las oportunidades que he tenido, pero ver que yo he estado cerca de la familia, pues y no solamente de mi esposa y de mis hijos, sino de mi hermana, mis sobrinos, de mis papás, es muy satisfactorio. Y, hombre, no leo tanto como quisiera, pero también yo creo que no solamente las lecturas de derecho, sino o jurídica, la literatura es fundamental para uno poder abrir la perspectiva, abrir la mente, ver imaginarse otros escenarios. Bueno, ahí dijiste un libro que no me acordaba que te lo había recomendado. Sí, Dos Aguas. El Dos Aguas de Esteban Duperly, un libro cortico, sí, y muy profundo, interesante. Muy lindo. Me gustan los libros cortos. Hace poco leí uno de ese mismo estilo que se llama Adiós Estelaria, sobre Álvaro Villa. Yo no conocía la historia, un señor al que secuestraron en Medellín y nunca apareció, en la época pues de la violencia tan terrible. Esas historias corticas como que le dan a uno, y las recuerdo pues con cariño, con mucha alegría. Los libros grandes, ahí estoy con La Montaña Mágica y no he podido terminar, pero ahí voy de a poquitos. Y esas otras habilidades complementarias que marcan a veces temas de litigio, psicología, persuasión. Me preguntabas por cosas que a mí me habría gustado que me enseñaran en la universidad. Economía y finanzas, me parece fundamental. Bueno, y contabilidad, pues todo está en la misma rama, sí. Yo creo que es muy importante tener ese complemento en el ejercicio profesional, en cualquier campo que uno se desempeñe. Saber, pues, no enredarse con un PIG, con un balance, por lo menos saber dónde mirar. No estoy diciendo que hoy lo logre porque todavía me da dificultad, pero tener esa posibilidad de entender que cuando uno está haciendo un trabajo jurídico, asesorando a una empresa, no solamente es lo jurídico lo que hay que entender y conocer. Hay una cantidad de cosas adicionales que uno puede ver y saber, y ayudan mucho también al cliente. Entonces te diría que eso, economía, finanzas, contabilidad, y yo creo que psicología a mí me parece fundamental, pero no solamente para el saber leer al otro, cómo comunicarse, sino para entenderse a uno mismo. Hay unas herramientas de psicología, hoy que está como tan relevante el tema de manejo de emociones, mindfulness, todo lo que hace un tiempo yo creo que veíamos como con tanta prevención, como decir, eso es puros temas de... Sí, como esoterismo, pues, como muy ahí... El que quiere vender el millón de libros. La verdad es que a lo largo de esta carrera yo me he dado cuenta que uno necesita poder tener elementos, no solamente para entender al otro, a la contraparte, al cliente, al juez, para entenderse, para entendernos a nosotros mismos, hombre, cómo manejar una determinada emoción. En esta carrera profesional, especialmente en el litigio, lo decías ahorita, esto es un carrusel de emociones. Todos los días son distintos. Hay días muy duros, hay días más sencillos, hay momentos, procesos en los que uno dice, esto me desborda, no soy capaz, ¿para dónde voy? ¿Por qué me metí en esto? Aprender uno a entender y a no juzgar de alguna manera esas emociones, sino a gestionarlas, a tramitarlas. Eso es una gran herramienta. Eso yo creo que es fundamental. Casi que te diría, hombre,
si yo tuviera que dar una recomendación a un estudiante de qué hacer, un estudiante de Derecho, Que eso es la pregunta que sigue. ¿qué hacer? ¿Qué le recomendarías a la comunidad jurídica, a los estudiantes que hoy pues, nos ven y todos y que hoy reconocemos en tu trayectoria un gran valor para toda la facultad y la comunidad en general por la carrera tan admirable que has hecho? Y hoy, muchas gracias, perdón que te no, pero yo diría mirando hacia atrás, cosas extrajurídicas, bueno, también relacionadas pues con el ejercicio. Te diría unas pocas. Lo primero, aprovechen todo el tiempo que tengan para, bueno, leer literatura como ya dijimos, pero también para leer teoría general. Miren, la vida, la carrera profesional va avanzando de una manera en la que uno finalmente termina sacando muchas excusas. Primero, a mí me pasa, pero además el tiempo no es suficiente ya por el enfoque que uno tiene que darle, por la concentración en casos específicos para formarse en teoría general. Leer de obligaciones, leer de contratos, teoría general del derecho, filosofía del derecho. Si yo volviera a hacer esta carrera y tuviera una oportunidad distinta de hacer algo, es aprovechar el tiempo que tuve mientras estaba en la universidad y en los primeros años de carrera para leer mucho más y formarme mucho más en lo que te digo, en teoría general de lo que a uno le guste, pues claro, de derecho civil, sí, que me parece fundamental. Saber obligaciones y contratos a todos nos sirve, pero también de teoría general del derecho, de filosofía, de argumentación. Eso por una parte, aprovechar el tiempo para eso, que después o no hay tiempo o uno no lo saca. Sí, total. Definitivamente, porque los casos el ejercicio profesional a uno lo termina desbordando. Viene la familia, no hay forma de uno irse, a menos que se dedique pues a la academia, pero no hay forma de irse a leer un libro de teoría general completo si uno no ha tenido como esa sensibilidad desde el principio de la carrera. Y lo otro, en línea con lo que te decía, hombre, quien sienta que necesita o que le puede ser útil un acompañamiento profesional, pues no tiene que ser necesariamente de un psicólogo o una psicóloga, pero de alguien que le ayude desde joven, desde un principio, a manejar, a entender y a manejar, a gestionar sus emociones, le diría, no lo dude. No, la consulta psicológica o psiquiátrica no es para locos, desquiciados, hombre, es para todos. Y fundamental en la vida, poder entendernos cómo funciona no solamente el cerebro, pero conectado pues con las emociones, todo lo que eso implica en la vida, casi que mirarnos en un espejo desde un principio del comienzo de la vida profesional y poder aprender a gestionarlo. Esto no es solo derecho, el mundo de los abogados es muchísimo más que eso. Y yo tengo como premisa, hombre, en los días buenos, en las épocas buenas, lo que tengo que hacer, además de agradecer, es prepararme para los días difíciles. Total, eso es una gran intervención de cierre. Siempre uno... Y creo que los estudiantes cuando están empezando uno como estudiante tiene una gran oportunidad. El mundo está completamente abierto a la espera del camino que uno vaya a recorrer. Pero si uno logra echar como el suelo, el abono de lo que viene, total. Y eso no es solo estudiar, sacar buenas notas, como te decía al principio, leer solo de derecho. Hombre, hay que prepararse, porque la vida es compleja, es difícil, tiene muchos retos, muchas satisfacciones también naturalmente, pero hay que prepararse y lo que ayuda, en mi opinión, más a prepararse es poderse entender a uno mismo, entender a los demás cómo funcionan las emociones y cómo uno puede de alguna manera irlas gestionando en la vida. Genial.
Juan Bernardo, qué maravilla de conversación, te agradecemos mucho este espacio, que nos hayan recibido en estas instalaciones tan bonitas. Recuerden, hoy estuvimos con nuestro invitado Juan Bernardo Tascón Ortiz, socio de Uribe Henao Abogados, quien nos contó su trayectoria en el litigio. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción siempre la ayuda fuerte y poderosa de María Luisa Londoño. Hasta un próximo episodio. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ali.